De a poco, varios países del mundo van creando legislaciones más flexibles a respecto del uso medicinal de derivados de cannabis. Paraguay no es excepción en este escenario. Hay un movimiento de flexibilización y el tema de la charla de hoy tiene que ver con el proceso de industrialización del cannabis. Muy buenas noches, soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana, y este es un evento de una serie de webinars que tenemos a cada 15 días. Soy uno de los moderadores esta noche juntamente con la profesora Verónica Rojas. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo, y buenas noches a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión en el Facebook de la universidad. También a los invitados y a los estudiantes que están con nosotros. Quería recordar nada más que esperamos los comentarios y los aportes del público que nos está siguiendo a través de la página de Facebook de la UPA, ahí en los comentarios mismos al video, y al final de la charla le vamos a estar pasando los que sean preguntas a los invitados para que puedan responder. Gracias y bienvenidos. Muy bien. Tenemos también con nosotros, por detrás de las cámaras, en la dirección de imágenes, al profesor Joel Prieto y 3 estudiantes que son Tatiana Fretes, Micaela Ramírez y Ara Noguera. Sean bienvenidas, y tenemos 2 palestrantes, 2 ponentes esta noche, que son el ingeniero Alan Benítez, de la Universidad Paraguaya Alemana y director de proyectos en la constructora SBC, y la profesora Paula de Barros Barreto, ingeniera química por la Universidad Nacional de Asunción y docente de la UPA y coordinadora de los laboratorios de física. Sean muy bienvenidos, gracias por aceptar la invitación, y yo entiendo que Alan empezará la presentación de esta noche. Sea muy bienvenido, Alan. Muchísimas gracias, profesor, y realmente a ustedes gracias por la invitación y por el espacio para poder contarle un poco sobre el trabajo que estuvimos realizando y sobre la investigación y cuáles fueron los frutos de esta investigación en realidad. También tenemos una presentación que con diapositivas nos ayuda para poder continuar con nuestra presentación, que puedo compartir ahora. En nuestra presentación del día de hoy, nosotros vamos a comentar un poco sobre cuál es el proceso de industrialización, como comentó el profesor Marcelo. También vamos a comentar la parte de cuáles son los posibles usos que se le pueden dar al cannabis, aparte del que más conocemos, que son los extractos para el uso medicinal.
También me gustaría comentar un poco cuál es el marco legal a nivel mundial y a nivel nacional. Una explicación de cuál fue nuestra investigación, de la parte técnica que nosotros estuvimos analizando y un poco de las sugerencias y conclusiones que podemos obtener en esta investigación. La planta de cannabis es en realidad una planta que tiene muchísimo tiempo en contacto con la humanidad. Aproximadamente son 5.000 años. Los eventos fueron muchos en los cuales esta planta fue conocida a nivel internacional. Esta planta proviene de las cordilleras del Himalaya desde Asia, pero fue muy rápidamente esparcida por todo el mundo en el proceso de colonización. Es que se hace ilegal esta planta recién alrededor de 1906 en la lucha contra las drogas de los Estados Unidos, que rápidamente tuvo eco en muchos otros países que tenían muy buena relación diplomática con Estados Unidos. Entonces se considera la planta como ilegal y es así que por decir así, se olvidó mucho de los usos que esta tenía ya en ese entonces. Como comenté, se esparció muy rápidamente en todo el mundo desde Asia por la gran cantidad de usos que tiene y nosotros durante la investigación pudimos encontrar usos para casi todas las partes de la planta. En este diagrama, una ilustración que tenemos de la planta, me gustaría apoyarme para mostrar cuáles son algunos de los usos que encontramos. El tallo, por ejemplo, que se puede subdividir nuevamente en dos otras nuevas partes. Tiene una parte exterior y una parte interior que se puede ver en esta foto. Esta parte exterior es la que fue uno de los primeros usos de la planta, incluso antes de las flores. Se utilizó primeramente en el ámbito textil, que se parece bastante en su ámbito, en su nivel más primitivo, por así decirlo, a la tela arpillera que nosotros conocemos aquí en nuestro país. Muchos dirían que esto ya no tiene uso hoy en día para bolsas o algo así solamente, pero en realidad grandes empresas como por ejemplo Adidas ya avanzaron con sus tecnologías y aprovecharon la capacidad que tienen estas telas en resistencia y para soportar humedad para desarrollar calzados, por ejemplo. Y también la tecnología ha avanzado tanto que incluso se desarrollan telas con alto nivel de sofisticación y por ejemplo marcas como Calvin Klein o Emporio Armani desarrollaron incluso desfiles totalmente dedicados a este tipo de telas provenientes del cáñamo. Otro de los usos comunes alrededor de los 1800, entre 1800 y 1900, fue el ámbito papelero. Esto se debe a que con con la parte exterior de la planta, que posee una enorme cantidad de celulosa, es bastante fácil de obtener papel blanco, a diferencia de con otros árboles que son más comunes hoy en día para esto, que se requiere una gran cantidad de agua y una enorme cantidad de químicos también. Entre los últimos avances para el uso de estas fibras también se encuentran los materiales compuestos, que tienen un mayor valor agregado, por supuesto. Los materiales compuestos son los más conocidos, pueden ser la fibra de carbono o la fibra de vidrio, por ejemplo, que son bastante utilizados en el ámbito automotriz. Hoy en día, marcas como BMW, por ejemplo, ya están involucrando al cáñamo y a sus fibras para el desarrollo de estos materiales compuestos en ayuda de algunas resinas. Esto se debe por la resistencia anteriormente comentada y también porque estas grandes marcas están buscando utilizar materiales más sustentables en sus procesos. También existen una gran cantidad de autos deportivos que utilizan un gran porcentaje de fibras de cáñamo en sus productos. Muchos dirían que esto es algo nuevo y disruptivo y que le queda aún mucho tiempo de investigación, pero la verdad es que ya tiene muchísimo tiempo de investigación en el ámbito automotriz. Esta foto es el mismísimo Henry Ford, que como muchos saben es el pionero en lo que es la producción en serie de automóviles. Y esta es una prueba, por así decirlo, un ensayo de impacto que él estaba realizando en una puerta estaba realizada con fibra de cáñamo en ese entonces. Él tenía la idea de hacer crecer la agricultura de los Estados Unidos en conjunto con el desarrollo en serie de sus autos de la marca Ford. Pasando a la parte interior del tallo, que se le conoce como heart,
También hay muchos usos que se le puede dar, inclusive sin procesar demasiado, simplemente triturando, ya se puede obtener el uso del animal bedding, ya que esta cama para animales lo que se quiere es que tenga propiedad resistente a la humedad ambiental. Otra opción de uso, dándole ya un valor agregado desde el punto de vista económico, es como materiales de construcción. De hecho, en la antigüedad en Europa ya se utilizó este material, o sea, este interior del cáñamo, porque la mezcla es muy sencilla, es simplemente mezclar cal, earth y agua, y tiene propiedades que son capaces de absorber CO2 en presencia de luz solar y también tiene alta resistencia térmica. En la actualidad, este material se conoce como hempcrete, que reemplaza el concrete y se usa ya en construcciones así modernas. De hecho, que es una marca registrada de una empresa. También es posible obtener biocombustible y plásticos biodegradables a partir del cáñamo, ya que se genera a partir de la biomasa de estos combustibles y estos plásticos, ya que el plástico a partir del petróleo es un contaminante del medio ambiente súper conocido. Ahora en Estados Unidos justamente se está investigando estos dos posibles usos del cáñamo, ya que el biocombustible, por ejemplo, que se puede obtener con el cáñamo es etanol, y la ventaja es que los cultivos del cáñamo necesitan mucho menor tiempo y mucha menor cantidad de pesticidas, a diferencia de otros cultivos. Pasando un poco a la parte de las semillas, estas semillas se encuentran en abundancia en las flores y sin procesar demasiado, o sea, con una tostación de estas semillas ya se puede tener el primer producto, que es el alimento, porque tiene alto contenido de proteínas. También se puede obtener la harina y el aceite, que es lo normal que se obtienen con otras semillas. Pasando, antes de pasar a las hojas, por ejemplo, nacionalmente, inclusive esta empresa Healthy Grains ya hizo su primer cargamento este año o el año pasado, hizo su primer cargamento a Estados Unidos de estos productos. Justamente eran granos descortezados, harina y aceite, y fue totalmente aprobado por el FDA. Pasando a las hojas, en este caso no encontramos unos usos así muy, muy importantes, más que lo normal que sería el condimento. O sea, si se secan estas hojas, sería como un orégano que se puede obtener del cáñamo, y como saborizante si es que estas hojas se ponen en contacto con un vapor, o sea, se hace una destilación por arrastre de vapor de los aceites esenciales de la hoja, y ahí se obtienen saborizantes que pueden ser utilizados en varios productos como cervezas, chocolates, caramelos, pesto. O sea, en Europa está muy, muy utilizado estos saborizantes como para dar un marketing a todo el tema de la legalización del uso del cáñamo. Pasando a las flores, que sería la parte más importante de la planta en sentido de los estudios que se han realizado últimamente, se tiene los extractos con fines médicos, si el caso es la planta del cáñamo, y también se obtiene con fines recreativos o psicotrópicos, si es que es para el caso de la marihuana. Es importante también destacar que de los usos anteriormente comentados, solamente el de las flores posee los agentes químicos que son capaces de ser utilizados de manera psicotrópica o recreativa. Las hojas, las semillas y el tallo no poseen ninguno de estos componentes químicos. Pero también nace aquí una pregunta: ¿dónde y cuándo son utilizables unos extractos con unos fines o con otros? Esto depende de uno de los grupos químicos de la planta de cannabis, que son los cannabinoides. La planta de cannabis posee 60 de ellos y son dos los que están en abundancia: el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol. El cannabidiol es el cual está asociado a los usos medicinales exclusivamente, debido a que no genera ningún efecto psicotrópico en los seres humanos. Por ende, este no está asociado a limitaciones legales en muchos países, y entre ellos Paraguay. Este es el cual es conocido por tratar la mayor cantidad de síntomas. Y como ejemplo vamos a ver dolores, convulsiones, ansiedad, vómitos, náuseas, entre otros. El tetrahidrocannabidiol, por otro lado, o conocido como THC, sí está asociado a fines recreativos. Por ende, sí posee limitaciones legales alrededor del mundo, y para el caso de Paraguay es de un 0,5% del peso seco de las flores en los cultivos.
A pesar de esto, el tetrahidrocannabidiol trata algunos síntomas especialmente bien. Y los ejemplos pueden ser vómitos, diarreas, trastorno de sueño, entre otros. Pero muchos dirían que controlar la cantidad de cannabinoides es una tarea complicada. Y en realidad sí es, y esto depende principalmente de la especie de cannabis que se está utilizando. En principio, existen 3 especies de cannabis: la sativa, indica y la ruderalis, cada una con sus características físicas y químicas correspondientes. Por ejemplo, claramente podemos ver que la sativa es más alta que la índica, la cual tiene un aspecto más arbustado, por así decirlo. La sativa también, por ejemplo, tiene hojas más finas y más alargadas, tiene un tallo más ancho y más ramas que la índica, por ejemplo. Y la ruderalis, por otro lado, tiene la capacidad de soportar mejor viento o climas un poco más duros de sobrellevar para una planta. Hoy en día en el mercado es difícil encontrar semillas que sean exclusivamente una u otra de las especies. La mutación genética es algo bastante común en el mercado de semillas de cannabis. En esta tabla podemos ver un ejemplo, algunos ejemplos de semillas. Y por nada más dar un ejemplo, la primera, la CBD Plus, por ejemplo, es 60% de sativa y 40% de índica. Esto, por supuesto, tiene sus características físicas y químicas correspondientes. Y podemos ver que el 20% del peso seco de las flores es CBD y nada más el 1% del peso seco de las flores nuevamente sería THC. También con una producción intermedia de 500 gramos aproximadamente por cada metro cuadrado y un ciclo de cultivo intermedio nuevamente. Existen una enorme variedad de subespecies de cannabis que son mezcla entre estas tres especies, y cada uno busca encontrar las características físicas y químicas correspondientes. Por ejemplo, existen especies de cannabis que son meramente enfocadas a las fibras, que casi no poseen CBD ni THC. Son mayormente sativas y tienen tallos anchos y súper largos de hasta 5 metros de altura, por ejemplo. Pero volviendo a los usos que se pueden dar con las flores, tocando el tema de los extractos con fines médicos, es decir, ricos en CBD. Con estos extractos nuevamente se realizan otros productos. Los más comunes que podemos encontrar en farmacias son los de pastillas, cápsulas, spray anticonvulsionantes, por ejemplo, o las tinturas llamadas aceites también. En Europa ya podemos encontrar incluso cosméticos y también alimentos incluso para animales en los Estados Unidos. Pasando a la situación legal mundial, se puede ver que la tendencia es la de legalización del uso de cannabis de forma medicinal e industrial. Mirando Norteamérica, se ve cómo está prácticamente legalizado en todos los países, y el primer país en legalizar el uso del cannabis con fines médicos fue Canadá. En Estados Unidos ya en casi todos los estados también es completamente legal, por más de que ahí muestra que es todo verde oscuro. En realidad hay algunos estados que todavía están en proceso. Mirando a Sudamérica, por más de que esta información es del 2019, no está actualizada, se ve que también la tendencia es de que se legalice en todos los países. Y acá quiero destacar que Brasil y Paraguay Brasil está en gris y Paraguay en un color verde claro, pero en realidad ambos países ya están aprobados para el uso medicinal e industrial del cáñamo. Mirando un poco a Europa, más de cerca, se puede ver cómo lo que quiere, o sea, lo que dice la Unión Europea es de que todos los países pueden tener legalización para el consumo de medicamentos derivados del cannabis. O sea, está permitido para medicinal, pero otra vez dentro de la Unión Europea hay países que permiten el consumo y producción de los derivados y también como hierba. O sea, inclusive la hierba de forma medicinal está permitida, y pocos países son los que están totalmente prohibidos su uso. Pasando un poco a la situación en Paraguay, en el año 2017 se aprobó la ley Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, que se le conoce como Mamá Cultiva.
el decreto fue aprobado un año después y la resolución en el 2019, el cual permite el uso industrial del cáñamo. Con esto, 12 empresas fueron aprobadas para la producción de medicamentos. Estas empresas son laboratorios y consorcios médicos y la aprobación está conformada por una mesa en el que están participando el Ministerio de Salud, Dinavisa y el Ministerio de Agricultura. Luego está, excepcionalmente, un decreto que es el 3.999, el cual habla del cannabis no psicoactivo, que sería el cáñamo industrial. Y quiero destacar también que fue declarado cultivo de interés nacional, al igual que la soja y el maíz. Hablando un poco de cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para la industrialización del cannabis, tenemos este flujograma que más o menos describe cuál es el recorrido de las flores. Comenzando por el cultivo, desde aquí ya existen dos opciones posibles. Se tiene el cultivo de semillas, el cual es, por decir así, el más natural, el que uno pensaría cuando se habla de plantas. Y se tiene también el cultivo por esquejes o clonación. Los esquejes son trozos de la planta que se cortan intencionalmente de una planta llamada planta madre y se plantan en tierra o en otro medio de cultivo, también puede ser agar, por ejemplo, para que ésta tenga dos ventajas principales. Una de ellas es un corto tiempo de cultivo, es debido a que se acorta el tiempo desde las semillas, y también que se replican las capacidades físicas y químicas de la planta madre que se está utilizando. Esto es bastante común en el ámbito farmacéutico, debido a que se encuentra una planta madre ideal, la cual tiene, por ejemplo, si se desea tener un alto porcentaje de CBD bajo en THC y una producción de 600 gramos, entonces esta es una planta ideal para replicar. Entonces se hace un esqueje de él y se hacen varias clonaciones de esta. Luego de esto se pasa a una cosecha, en donde se separan las flores del resto de la planta. Y para almacenar existen nuevamente dos opciones. Un almacenamiento donde se trata de mantener lo más fresco posible cada una de las flores, o otro en el cual se hace un secado donde se saca aproximadamente 60% del agua que tienen las flores y luego un curado, que sería un sinónimo de añejado, por así decirlo, que lleva entre 45 y 60 días. Una vez obtenidas las flores secas y curadas, se pasa al proceso de extracción sólido-líquido, que es un proceso de transferencia de masa del estado sólido, que son las flores, de los componentes de interés, que serían todos los cannabinoides, al estado líquido, y esto se logra mediante disolución con un solvente. Luego se pasa a la etapa de recuperación de solvente, porque este puede ser reutilizado en el sistema, y se obtiene la mezcla ya libre de este solvente, que es el extracto. Luego es posible pasar a una etapa de winterización en la que se mantiene esta mezcla a bajas temperaturas para poder separar los lípidos, grasas y aceites. Luego este extracto ya purificado pasa a la preparación del producto final. Nosotros en esta investigación nos centramos en estas dos etapas del proceso de industrialización, que es la de extracción sólido-líquido y la de recuperación de solvente. Hablando un poco más de estos procesos, el proceso de extracción está conformado por un recipiente en el cual ingresa la materia sólida, que son las flores, que ya fueron trituradas, secadas y curadas, y por la parte inferior del recipiente ingresa el solvente. Este solvente debe estar en contacto directo con el sólido por un cierto tiempo para que los componentes de interés pasen del estado sólido al líquido. Y para mejorar este contacto se puede agregar un agitador mecánico, favorece la mezcla. Acá quiero comentar de que hay varias etapas de extracción que pueden ser con solventes como hidrocarburos, CO2 supercrítico, etanol, entre otros. Y también se puede agregar mediante, o sea, en el mismo momento que se hace la extracción se puede agregar un ultrasonido, que lo que va a permitir es que se generen estas nanoemulsiones que favorece el proceso de extracción, o si no, microondas, que con esto se generan las microemulsiones. Luego, una vez obtenida la mezcla, se pasa a la siguiente etapa, que es la de recuperación de solvente.
dependiendo del solvente, nuevamente hay diferentes métodos, pero uno muy común es el de destilación. Entonces el componente más volátil, que es el solvente en este caso, pasa al estado de vapor. Esto luego se condensa y se almacena en un contenedor de solvente para volver a recircular en el sistema. Y por la parte inferior de esta columna de destilación se obtiene el extracto final, que es el aceite de interés. Nosotros en la investigación, como comentó Paula, nosotros estudiamos los dos procesos, el proceso de extracción sólido-líquido y el proceso de recuperación de solvente. En cuanto a la extracción sólido-líquida, se realizó un dimensionamiento del equipo a utilizar y para eso se deben contemplar ciertas variables. Nosotros nos basamos en antecedentes de estudios de Loftab y Bruno, los cuales midieron las presiones de vapor para los componentes químicos de CBD y THC, y también estudios de Roden, el cual estudió diversos factores del procesamiento industrial del cannabis, que comentaré más adelante. Unos datos de interés para nosotros fueron la solubilidad. Tuvimos datos cualitativos de esta. La solubilidad nos dice cuán posible es que se diluya el CBD y el THC que están en las flores trituradas en el etanol líquido. Mediante un estudio de King pudimos ver que la temperatura ideal es de 75 grados para maximizar esta solubilidad. El estudio de Roden nos muestra cuál es el volumen que ocupan estas flores en distintos niveles de triturado. Adicionalmente, otras variables que se tuvieron en cuenta fueron el límite legal de cultivo, el máximo legal de la dinavisa, que es de 2 hectáreas por cultivo. También datos estadísticos de la Universidad Agrícola de Tennessee, que son de 1.251 kilogramos por cada hectárea y un máximo o 3 cultivos al año que se pueden realizar con facilidad. El máximo sería de 4 en realidad. Con todo esto podemos llegar a que son aproximadamente 30 kilogramos por día de flores trituradas a procesar. Luego de realizar el dimensionamiento para la subespecie de CBD Plus de la marca Dinafen, que es una marca española de semillas de cannabis, pudimos encontrar que se pueden, por cada extracción, obtener 4.6 kilogramos de CBD, 135 gramos de THC, diluidos en 197 kilogramos de etanol. Esto nos da una fracción molar del 99.65% de etanol. Es ahí donde cae la importancia del proceso de recuperación de solvente. Pasando a la etapa siguiente, que es la de recuperación de solvente, en la investigación nosotros seleccionamos el método de destilación batch flash convencional. Para que entiendan un poquitito qué es eso, sería una destilación que por ser flash es a presión menor a la atmosférica y que por el punto de ebullición del etanol, en este caso que es el solvente, este pasa a la fase vapor y luego es condensado con un agua de refrigeración que luego pasa entonces al estado líquido otra vez este etanol y puede ser almacenado para utilizar en un siguiente batch. Como remanente en la parte inferior de esta columna se obtiene el extracto y la fuente de calor que hace posible que pase de estado líquido a vapor en la mezcla es, bueno, en este caso muestra una inyección de vapor directo, pero nosotros seleccionamos un intercambiador de calor de tipo rehervidor. Luego hicimos un modelo matemático de este proceso de destilación en el cual hicimos un balance de masa general, también por componentes, que los 3 componentes son THC, CBD y etanol, y luego el modelado del equilibrio termodinámico mediante la ecuación de Raoult que describe la presión de cada componente en la mezcla, y también la ecuación de Antoine que describe las presiones de vapor de cada componente, en el cual los parámetros A, B y C son constantes que fueron calculadas mediante la minimización del error cuadrático de los experimentos de Lobstad y Bruno. Luego con este modelo matemático se pasó a la etapa de simulación para poder resolver este sistema, en el cual hicimos 3 métodos de destilación. El primero que se probó fue destilación a presión constante, en el cual la presión atmosférica se va aumentando la temperatura hasta llegar al punto de ebullición de la mezcla,
acá hubo una desventaja en el cual la temperatura final fue demasiado elevada y ya llegaba a descomposición de los botánicos, lo cual es indeseable. Entonces probamos una destilación a temperatura constante, disminuyendo la presión, generando vacío, y luego hicimos una destilación con reducción escalonada de presión, que bueno, en este caso también cambia la temperatura, pero sería como un híbrido de los dos métodos anteriores. Lo que se obtuvo de este análisis es que el método más favorable, el que tiene ventaja, es la destilación a temperatura constante, ya que el rango de temperatura de operación es estrecho y además es muy simple de realizarlo. Luego pasamos ya a la etapa del proyecto industrial, que es el cálculo de los costos de los equipos. Y en este caso utilizamos el método Guthrie para calcular los costos y hicimos una corrección en el año actual de los parámetros publicados en la revista Chemical Engineering. Y lo que se puede observar es que para el método de extracción sólido-líquido dimensionamos un recipiente y un agitador mecánico. Para la parte de recuperación de solvente dimensionamos un recipiente que sería la columna de destilación, un rehervidor que es la fuente de calor y un condensador que permitía que el etanol pase el estado de vapor al líquido para poder recircularlo al sistema de nuevo, y bombas, que la bomba normal es para el flujo de la mezcla en todo el sistema y la bomba de vacío era para los métodos de destilación en el que se necesitaba disminuir la presión. Se puede observar en el gráfico muy bien de que la etapa la etapa más costosa es la recuperación de solvente y la etapa de extracción es la de menos costo. Con esta estimación se obtuvo un costo total aproximadamente igual a $113,000, claro que con lo permitido de producción nacional. Luego de terminar nuestra investigación, nosotros creemos que la experimentación podría ser de vital importancia para verificar la solidez de las suposiciones que hicimos durante el modelado matemático y para el análisis de la inversión inicial. Adicionalmente, para un trabajo futuro, nosotros creemos que una experimentación para estos parámetros de solubilidad y para el proceso de transferencia de masa permitirían un análisis más exhaustivo del proceso de extracción sólido-líquido. Aún así, también esperamos que estos datos estén pronto en la bibliografía abierta y nuevamente, al igual que durante esta investigación, no sea necesaria la experimentación. Un análisis económico exhaustivo también sería ideal para evaluar todos estos aprovechamientos para las diversas partes de la planta que comentamos en la primera parte de la presentación. También se analizarían cuáles son los métodos requeridos y cómo esto impacta a una industria que trate de aprovechar completamente la planta de cannabis. Muchas gracias por su atención. Espero que la presentación haya sido de interés para ustedes y haya respondido muchas de las dudas. Igual estamos atentos para más preguntas. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a la parte de consultas. Y para esta parte de consultas de los estudiantes y del público en general, yo pido a la profesora Verónica que tome el liderazgo de la presentación y modere esta parte del evento. Gracias. Y como solemos decir acá, entonces los protagonistas, además de nuestros invitados para la sesión de preguntas, son nuestros estudiantes de la universidad. En este caso tenemos a 3 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería acá con nosotros. Y le quiero pasar la palabra a Tatiana para que empiece la ronda de preguntas. Gracias, profe Verónica. Buenas noches. Nuestra primera pregunta de hoy es si existe algún riesgo en el proceso de obtención de extractos del cannabis. Bueno, por supuesto depende de cuál es el método que se está utilizando para obtener los extractos. Supongo que esta pregunta puede ir un poco relacionada también al autocultivo. En una versión industrial de la extracción, como la que nosotros analizamos, no debería existir ningún riesgo para el ser humano, por ejemplo.
debido a que se extrae en totalidad del solvente e incluso al ser etanol también tiene bajo riesgo en este sentido. Por otro lado, es común analizar la extracción en el ámbito del autocultivo, donde se trata de realizar una versión casera de esto, donde sí podrían haber bastantes riesgos durante el proceso, incluso en un restante de metanol, por ejemplo, en el caso de que se realice una extracción con etanol. Nada más quiero agregar que justamente como dice Alan, y había explicado el tema de las especies, si se hace un cultivo em, en casa, vamos a decir, sin hacer este control, se puede obtener más porcentaje de THC o si no de otros terpenos presentes en la molécula. Entonces el proceso de extracción ahí sería como que riesgoso porque se van a obtener componentes indeseables, ya que el que tiene fines médicos es el CBD. Y como mencionó también, dependiendo del solvente de la extracción, ahí de manera industrial se tienen que tener otros cuidados en cuanto a seguridad industrial luego, de manejo de toxicidad, inflamabilidad y entre otras cosas. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es el método más conveniente para obtener extractos de cannabis en Paraguay y por qué? Bueno, esa es una pregunta que tiene varios factores involucrados, pero nosotros decidimos estudiar la extracción con etanol porque creemos que el etanol tiene varias ventajas. Primeramente, una simplicidad en cuanto al equipo. Es también un solvente que está en abundancia en Paraguay. Y esto se debe a que en Sudamérica en general, Brasil es uno de los mayores productores de etanol en el mundo. Y su procedencia también lo hace ser bastante sustentable. A pesar de esto, el etanol también tiene, es inflamable, por ejemplo. Así que, como dice Paula, hay que tener en cuenta los factores de seguridad industrial siempre. Muy buenas noches. Estuvieron hablando recién de la producción artesanal y mi pregunta sería, ¿qué tan factible sería promover el procesamiento del cannabis por personas autorizadas, o sea, que estén previamente capacitadas y no solo por las grandes empresas farmacéuticas? Yo creo que esto se está trabajando. Existen cultivos colectivos que se están realizando, por ejemplo, con organizaciones como Mamá Cultiva. Es, existe toda una situación legal que está detrás, pero hablando solamente de la parte de producción y extracción, siempre y cuando esté bien capacitado y se hayan seleccionado correctamente las especies y el proceso y el solvente, existe una posibilidad de que sea seguro, bastante seguro. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Facebook de Eliana Valdés. Muchas gracias por tu pregunta. Y la pregunta es, ¿existen desafíos legales en relación al uso para estos estudios en Paraguay? En cuanto al ámbito legal de los estudios mismos, no. Justamente en esta ley número 6007 apodada Mamá Cultiva, donde se crea el Programa Nacional del Estudio Científico, Investigación del Uso de Cannabis en el ámbito medicinal, es donde se abren las puertas justamente a este tipo de trabajos, en donde se analiza en cada uno en su respectivo background la posibilidad de la industrialización del cannabis. Tengo entendido, y la profesora Paula puede comentar un poco más al respecto, de que la Universidad de Ciencias Químicas también tiene acceso, por ejemplo, a este tipo de componente para ciertos análisis. Ahí quiero comentar de que justo estuve averiguando, como soy de la Facultad de Ciencia Química, averigüé si había para el área de salud, si ellos ya estaban investigando los fines terapéuticos, que fue lo que nosotros no abarcamos, o sea, sus usos medicinales propiamente dichos. Y me comentaron que no hay una línea de investigación abierta ya al respecto, pero de que siempre se hacen charlas, etcétera, porque es algo que ahora se está investigando mucho y está en auge. Entonces, de que suelen haber charlas y cosas así más informales, sí, pero no una línea específicamente. Pero en el futuro de seguro va a existir, ¿verdad?
Tenemos una pregunta de Facebook de Mateo Torres. Muchas gracias por su pregunta. Él pregunta, ¿tienen algún sentimiento acerca de la demanda regional de estos productos, sobre todo considerando los límites legales nacionales y potencial de cubrir la demanda? Bueno, para responder esta pregunta se requeriría un análisis de mercado que nosotros lastimosamente no pudimos hacer durante nuestra investigación. Pero sí bien es cierto, en ABC y algunos otros diarios estuvieron realizando un análisis de cuál es la tendencia y también ahí comentaban que grandes marcas y también la Cámara de Importación Paraguay-Taiwán estaban interesados en conocer cuál era la relación, cuál era la intención de Paraguay en el ámbito legal, porque están interesados en el producto paraguayo. También cabe destacar que Paraguay es, muchos estudios de Europa, uno de los mayores productores de cannabis del mundo. Lastimosamente eso cuenta el cannabis ilegal y al permitir la producción de cannabis legal para el ámbito industrial o para el ámbito medicinal, esto estaría haciendo su cambio. Yo quiero agregar que si bien no se sabe la demanda ni la oferta, porque no hicimos estudio de mercado, o sea, nosotros no sabemos, hay médicos que ya están, creo que había un catálogo de, creo que era 63 médicos que ya tienen la licencia para poder recetar el cannabis medicinal o sea, como con fines terapéuticos. Entonces, eso ya está vigente. En el anexo de la investigación nosotros teníamos justamente todos esos nombres y supongo que ya dependerá de cada médico. Sí, ellos creo que tendrán mejor información sobre qué tantos pacientes necesitan eso o qué tantos pacientes van con esas enfermedades o molestias de las cuales el cannabis actúa muy bien. Asimismo, y agregando un poco más también en ese tema, esto está disponible en el portal de Transparencia, que es una página gubernamental. Lastimosamente el Ministerio de Salud no tiene una estadística concisa de cuántos pacientes requieren de productos con CBD o THC o cannabis en general, pero sí tiene un listado de cuántas recetas se expiden al año, está separado por cada mes y doctor de qué especialidad dio esto. Incluso hay hasta odontólogos que tienen permitido dar recetas de CBD. Y como dice Paula, también está el listado de cuáles son los médicos que tienen la receta, porque no es una receta cualquiera, una receta especial triplicada que se requiere para poder recetar estos medicamentos. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Facebook del señor Omar. Pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder abrir puertas para la producción con fines investigativos dentro de las universidades? Muchas gracias, señor Omar. Yo creo que, Y- yo creo que para el ámbito investigativo, en lo que sean las universidades, creo que es importante tener a mano la ley número 6007 y el decreto que la acompaña, 3.999 si no me equivoco, para conocer bien cuáles son todos los detalles. Según nosotros entendimos, no hay ninguna solicitud que se deba hacer cuando se va a hacer un trabajo como el nuestro, que no requiere de ninguna experimentación. Pero seguramente que cuando se desee trabajar en esta clase de experimentos, se va a requerir el mismo permiso que sale en el decreto de 433, el cual se debe mandar a la mesa de entrada y es con la DINAVISA, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo quiero aportar que en mi experiencia en la Facultad de Ciencias Químicas tenemos todo para probar a escala piloto las etapas de extracción sólido-líquido y la de recuperación de solvente, inclusive la de winterización sin ningún problema, porque son equipos fáciles de conseguir, o sea, de hecho existen esos equipos en la facultad y el método, o sea, la operación no es complicada. Claro que hay que tener algunos puntos de seguridad industrial, pero si es para investigación se puede hacer justamente eh, validar estas simulaciones, por ejemplo, con la parte experimental. Eso sería genial. Mi siguiente pregunta es, en caso de que se consiga una planta madre ideal que tenga las propiedades que una farmacéutica quiere,
¿Hay alguna manera de asegurar o conservar esa planta en caso de que las otras se pierdan? En el proceso de clonación para esquejes, se trata siempre de utilizar la planta madre solamente por una vez, por así decirlo. Y para la siguiente clonación ya se utiliza una de las clonadas como una nueva planta madre. Este proceso se puede realizar, si no estoy mal, hasta 5 veces sin perder ninguna de las propiedades físicas y químicas, pero se recomienda también ir renovando la planta madre, especialmente porque también existen otras condiciones climáticas, por ejemplo, involucradas. Tenemos una pregunta de Facebook de Enzo Luisi. Muchas gracias por su pregunta. Pregunta, ¿se puede acceder a los documentos elaborados? Yo Yo creo tengo que entendido del decano que sí es posible acceder y es simplemente solicitar a la universidad, a la UPA, y es de libre conocimiento para todos. Bueno, otra pregunta, ¿cuáles serían las diferencias entre los productos derivados del cannabis que se producen a nivel industrial con los que se producen artesanalmente, o sea, a pequeña escala? siempre y cuando la producción artesanal se haya llevado con todos los cuidados pertinentes y la selección de la planta haya sido óptima, la diferencia debería ser mínima. A pesar de esto, la ventaja de una industria para tener productos de calidad son varias en realidad. Primeramente comentando esto del cultivo, la selección de las semillas y también la selección del solvente, del proceso y realizarlo a gran escala permitirían una mayor pureza, un mayor cuidado y un cultivo de calidad que esté siempre controlado por organismos correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias por las consultas que llegaron a través de la página de Facebook. Muchas gracias también a nuestros estudiantes por la participación. Hay una pregunta de Facebook, que una consulta acerca de la posibilidad de acceder a las diapositivas que ustedes utilizaron en el día de hoy. Paula respondió acerca de la disponibilidad de los documentos, en el sentido de la tesis de Alam, que se graduó hace poco. Este es un documento público de la universidad e incluso pueden contactarse con nosotros y compartimos con gusto. Y por la cuestión del PowerPoint, yo les pregunto si la presentación estaría disponible para el señor Omar, me parece que fue el señor que preguntó. Sin ningún problema. Yo podría incluso dejar en los comentarios de este mismo video, si es que va a quedar en la página de Facebook, dejar Se el link queda. para que accedan al Drive y la presentación. Perfecto, Alan. El video queda disponible en la página de Facebook, entonces esto vendría muy bien. Y otra cosa que me gustaría comentar es que en el diario 5 Días Profesional, del lunes 10 de mayo, salió un artículo eh, eh, redactado por Alan, por Paula y por mí mismo, llamado Cannabis, una oportunidad para el país. Entonces, si uno quiere también acceder a alguna información escrita acerca del trabajo que se realizó, está disponible entonces en el 5 Días Profesional del día 10 de mayo. Antes de cerrar, me gustaría pasar de vuelta la palabra a Alan y a Paula para sus comentarios finales, su mensaje final. Permiso, antes quería nomás decir que sería bueno poner el link de este diario 5 días, ya que va a estar el link de la presentación, entonces de que les lleva directo a esa publicación online. Perfecto, muy buena Ok. sugerencia, lo haremos. Bueno, yo más que nada, nuevamente les quiero agradecer a ustedes por la invitación, por el espacio
y que realmente me pone muy feliz y me hace ilusión estar aquí. Hace nada más unos meses estaba del otro lado como alumno haciendo preguntas para los webinars y realmente estoy feliz de que le haya llenado el trabajo que hicimos y la investigación y que nos den el espacio para comentar sobre los frutos del día de hoy. Yo también quiero agradecer la invitación y espero que con esto se abran puertas a que se siga investigando y llevando a escala piloto y todo lo que se fue llevando a la parte industrial si es que hay interesados. Alan, ya sabes, por ahí te llaman. Ok. Bueno, nuestra serie de webinars sigue en 2 semanas, siempre los miércoles a las 6 horas de la noche, 18 horas de Paraguay, 19 de Brasilia y Buenos Aires, 26 de mayo, por lo tanto. Y el título de la charla es COVID-19, cómo se hacen y cómo funcionan las vacunas. Sabemos que hay vacunas de virus desactivado, vacunas de RNA mensajero, entonces vamos a aprender un poco sobre qué son y cómo funcionan estas vacunas por las manos de la doctora Patricia Langiach, que es una especialista en el asunto. Una vez más, muchas gracias a todos y buenas noches.